Bienvenidos todos ustedes a este siguiente tutorial. Ahora con el tema de pasado simple. Antes de empezar lo que es el pasado simple en inglés, tendremos que verificar la clasificación de verbos, tanto como en español y en inglés para entender. En los dos idiomas tenemos una clasificación, lo que son verbos regulares y lo que son los verbos irregulares. En inglés, como en español, los verbos regulares mantienen una raíz igual. Ejemplo, escribir. Yo escribo, tú escribes, nosotros escribimos. Yo escribí, yo escribiré. La raíz se conserva, casi toda la parte del verbo se conserva, solo el final cambia. A comparación, los irregulares nos cambian las raíces de estos verbos, varían mucho. Ejemplo, el verbo hacer. Yo hago, cambio todo, casi el verbo. Yo he hecho, yo hice, si se dan cuenta, lo único que se conservó fue la H, de ahí en fuera cambió casi todo el verbo. Así es la diferencia de verbos regulares e irregulares. Aquí tenemos dos gráficos donde podemos ver los verbos regulares, cómo los trabajamos. Cuando tenemos una tabla de verbos regulares, ejemplo, vamos a ver el verbo talk, phone, arrive, play, walk y ask. Son verbos regulares porque conjugarlos en pasado y en participio van a conservar toda su raíz. Solo vamos a tener que agregar o sumar a la parte final la terminación et. Si ya tiene la E, nada más le vamos a agregar la D. Varía su pronunciación, eso sí, hay que revisar cómo pronunciar cada caso, porque no en todos los casos se pronuncia et, talkit, font. Hay que revisar cuáles son las reglas para pronunciar, pero de manera escrita solo basta que el verbo termine con et, como lo estamos viendo en estos casos, como sería en este último as, y le vamos a agregar ask et, la terminación ed. Esos son los verbos regulares. Los verbos irregulares son los que se transforman o cambian su estructura. Tenemos el presente, que lo voy a señalar en rojo de todos los verbos. Ya está señalado. Y veremos el pasado. De be cambia a ser was. De begin cambia a ser began. De break cambia a ser broke. De do cambia a ser did. De eat cambia a ser ate. Y de drink cambia a ser drank. Cambian su forma. Aquí el problema de estos verbos es que no hay una regla para diferenciar los regulares de los irregulares. No hay una regla escrita. Solo hay que revisarla en las tablas de verbos y en un inglés más avanzado aprenderse de memoria los verbos irregulares, la mayoría de ellos, para poder trabajarlos. Entonces, ya entendimos, si hay verbo regular, solo se le agrega el et para colocarlo en pasado. Si es verbo irregular, cambia su forma, su estructura. Ahora veremos lo que es en sí el pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? Son las acciones que nosotros ya realizamos y están concluidas. Yo estudié la primaria. María compró pizza para comer ayer.
son acciones que sucedieron en el pasado y ya no afectan nada en el futuro o el presente. A este tiempo se le llama pasado simple. Ahora tenemos un cuadro para que nos explique cómo funciona el pasado simple en sus tres formas. Recuerden, tenemos afirmativo, negativo e interrogativo. Antes de empezar, en esta ocasión el pasado simple lo vamos a identificar por el uso del auxiliar did, que nos va a significar nada. O sea, literalmente no tiene traducción, solo nos va a dar indicios de que estamos hablando de pasado simple. Este did solo lo vamos a utilizar en negativo e interrogativo. En afirmativo no lo vamos a utilizar. Quiere decir que afirmativo no se utiliza. Solo vamos a utilizar esto en negativo y en interrogativo. ¿Cómo hacemos una oración de pasado simple? Fácil. Con cualquiera de los pronombres I, you, he, she, it. Y le vamos a agregar un verbo. ¿Qué tiene de característica este verbo? Que el verbo tiene que estar conjugado en pasado. Ejemplo, I play it, you play it, he play it, she play it, it play it. Se dan cuenta, todos los verbos están conjugados en ed, que nos identifica que son verbos regulares y están en pasado. Yo jugué, tú jugaste, él jugó. Si cambiamos el verbo a uno irregular, ejemplo, ran, que es el pasado del verbo run, correr. Yo corrí, I ran. You run, tú corriste, y así sucesivamente. Ahora, de manera negativa, vamos a utilizar, como ya les había comentado, el auxiliar did. El did solo en negativo y en interrogativo, en ningún otro lugar. En afirmativo los verbos van en pasado, no se utiliza el did, solo en negativo y en interrogativo. Si notamos, va el did junto con el not, did junto con el not, did junto con el not, y tenemos el verbo. Pero si ustedes notan, no hay ed, o sea, el verbo va en presente. En otras palabras, tenemos I did not play, el verbo en presente. Yo no jugué, you did not play. Tú no jugaste, he did not play, él no jugó. O sea, los verbos están conjugados en presente, no en pasado. El que nos va a denotar que están en pasado, volvemos a repetir, es el auxiliar did. Igual, si yo no quiero utilizar play y quiero utilizar run, I did not run, yo no corrí. You did not run, verbo en presente, tú no corriste. Así sucesivamente. Ahora, de manera interrogativa, igual, volvemos a utilizar el did que estamos marcando. Va al principio de la pregunta, el sujeto de nuestra oración, y volvemos a hacer énfasis. El verbo en su manera presente. Play, play, play. No hay play it, o sea, terminación ed, sino el verbo en presente. Entonces, did I play? Yo jugué. Did you play? Tú jugaste. Did he play? Él jugó. Si yo quiero cambiar el verbo, le puedo poner run. Did I run? Yo corrí. Did you run? Tú corriste. Did he run? Él corrió. Cabe notar que el did
no va a cambiar como el do o el dos de presente. El did lo vamos a utilizar para cualquier sujeto, ya sea he, she, it, we, you y they. No va a cambiar, no hay otra regla. La regla general para construir oraciones en pasado simple es que en afirmativo los verbos van conjugados en pasado. Negativo y en interrogativo los verbos van a ir en presente, pero vamos a utilizar el auxiliar did, como lo estamos viendo o como lo vimos. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente tutorial.